Bienvenidos a Perspectivas. Nos sentimos muy, muy contentos de tener a dos grandes amigos. Yo los admiro mucho en sus áreas, en su trabajo, en lo que ustedes están haciendo. Y bueno, me honra mucho que estemos juntos y que podamos platicar de temas realmente interesantes. Sí, claro. Se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Moisés Resnick. Él es pastor de Bet Shalom. Correcto. Y es también empresario, gracias a Dios, porque tienes una bendición maravillosa en todos los ámbitos de su vida. Yo te considero un hombre muy exitoso. Gracias a Dios. Pero sobre todo también tienes una sensibilidad espiritual realmente especial. Gracias. Amir Kasemi, he tenido el privilegio de conocerte hace poco, pero también, querido hermano, desde que te conocí he admirado todo lo que el Señor ha puesto en tu vida, lo que tienes. Y también el conocer tu iglesia, esa bendición de estar en donde tú te encuentras y que gracias a Dios es un ejemplo para todos nosotros en el oriente de la ciudad. Gracias a Dios, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Estuvimos pues levantando un estudio de Biblia y a poco tiempo pues levantamos una iglesia. En los 3 años el Señor nos llevó ahí a un estadio. Entonces, pura vida. Y yo siempre he hablado de que empezamos en el sofá y a los 3 años Dios nos llevó al estadio. Entonces, algún día voy a escribir un libro del sofá al estadio. Está padre, está bueno el título. Yo ya te dije que a mí me interesa mucho que ya no mandamos, así que yo voy a ser el primero que lo voy a leer. Pero gracias. Querido Moy, platícanos un poquito de tu historia. Aquí estamos, un hijo de Isaac. Y un hijo de Ismael y un hijo de Dios. Bueno, los tres somos hijos de Dios. Platícanos un poquito tu historia, porque vamos a interactuar de una forma muy agradable y escuchar. Y otra vez, yo me animo mucho y sus vidas son una inspiración para mí. Y por eso quiero que sean una inspiración ahora para los que nos van a mirar en perspectiva. Pues bueno, te cuento, soy Moisés Resnick y nací en una familia judía. De papá judío, de mamá judía. Mis abuelos llegan a México. Soy la versión picante de la sopa de matzebol o el kosher, el taco kosher. Mis abuelos llegan de Rusia, de Polonia y de Siria a México por las persecuciones que había al pueblo judío. En 1905, la revolución bolchevique y los zares mataban a los judíos. Literal, mi abuela ve cómo decapitan a sus hermanos, así con una cruz aquí, y decapitaron a sus 6 hermanos, escapan, se esconden en un pajar y caminan en el territorio congelado de Polonia hasta llegar al primer barco, se esconden en el barco y ese barco aterriza en Tampico. ¡Wow! La historia de mi abuelo ruso, Resnick, misma historia, igual también escapa. Y también en la revolución siria, como seguramente conoces la historia, en los países árabes hubo una revolución donde expulsaron a todos los judíos también. No nada más los han expulsado de España, obviamente, en 1492, que llegamos muchos aquí a México, Siria. Y bueno, hay una comunidad que escapó. Claro, hay muchos que escapan también antes del Holocausto de Alemania y de otros países, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. Y llega la comunidad judía a México. La comunidad judía en México se funda desde 1492 con Cristóbal Colón, obviamente, que venían algunos judíos, inclusive dicen que Cristóbal Colón. Pero bueno, mi historia es que yo nací en una familia judía, crecí como judío, no crecí mucho, mido 1.60, pero es lo máximo que crecí, en una familia judía y todo el tiempo muy involucrado en la comunidad judía. Como sabes, la comunidad judía en México es muy cerrada, muy cerrada. Llegué a ser tenemos amigos mutuos. Muchos, exacto. Y muy involucrado en la Escuela Israelita de México. Fui presidente de la Organización Juvenil Sionista de México. Los sionistas somos los que somos pro-Israel, ayudamos a Israel. Pero interesantemente, desde chiquito, desde mi bar mitzvah, que es a los 13 años, que Jesús la hizo a los 12, ya podemos entrar por qué ahora la hacemos a los 13, pero era porque Jesús lo hizo a los 12 y ahora ya no quiere saber nada de Jesús, entonces lo cambiaron a los 13, pero originalmente a los 12. Yo hice mi bar mitzvah y el rabino me regañaba porque canto muy feo, hasta hoy en día canto muy feo. Eso es muy protestante.
Es en efecto. Y protestó. Y entonces yo me peleé con mi rabino y le dije, es que yo no creo que a Dios le importe cómo canto, sino mi corazón. Pero a partir de ahí empecé a tener una fuerte batalla con la religión judía. No con el judaísmo, pero con la parte religiosa, que si tú vives en México, pues los ves en Polanco, en Tecamachalco, en Interlomas, gente que profesan una religión, hoy por hoy entendemos que es inventada por el hombre, no es la religión de Jesús, no fue la religión de Jesús. Y bueno, y para hacerte la historia corta, me voy a vivir a Estados Unidos, me vuelvo quiropráctico y empiezo en ese viaje buscando la espiritualidad. Y entramos a todo lo que tú puedas pensar, ¿no? Desde, inclusive hasta santería, Chine Chikú, budismo, y acabamos en la Kabbalah. Y en algún momento entrábamos y nos sentíamos bien por un momento y nos sentíamos vacíos. Entramos por un momento y nos sentíamos vacíos. Y en algún momento estábamos en una crisis matrimonial muy fuerte y mi esposa dijo, vamos a ir a un encuentro cristiano. Yo me dedico, soy empresario, tengo mis consultores quiroprácticos, pero además me dedico a asesorar empresas en la parte de liderazgo y team building y servicio al cliente. Y entonces dije, cualquier curso es bueno. Vamos a ver, retener lo bueno, desechar lo malo, cual sea el curso. Y en ese momento yo voy a un seminario cristiano. Yo no tenía tantos problemas con el rollo cristianismo. Ni prejuicios. Ni prejuicio, porque había leído un libro como La Cabaña, Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, que hablaban de Jesús. Y yo creía a Jesús como un gran profeta, y hasta ahí, como muchos de los judíos hasta hoy creen. Pero yo me fui separando de la comunidad judía. Y llegando al seminario, hay una parte donde baja el Espíritu Santo y yo me caigo y empiezo a hablar lenguas. Pero yo no entendía lo que había sucedido. Yo jamás había leído el Nuevo Testamento en mi vida. Tan fuerte era el Nuevo Testamento en mi familia y en el judaísmo, que mi hermano se casó con una católica, lo corrieron de la casa y rompieron un Nuevo Testamento y lo patearon mis papás. Y se rasgaron las vestiduras, como dice en la Biblia. Y corrieron a mi hermano por haberse casado con una católica y haber encontrado un Nuevo Testamento en la casa. Y entonces yo me caigo, empiezo a hablar lenguas, no entiendo nada, me empiezo a llorar y a reírme, literalmente como Hechos 2. Pero yo nunca había leído Hechos 2. Conocía muy bien el Tanaj, pero no conocía el Nuevo Testamento. Y me paro y voy con el líder, que hoy por hoy es un gran amigo, Ronnie Servino. Y le dije, ¿qué pasó? Y claro, típica respuesta cristiana, pues te llegó el Espíritu Santo. Y yo, claro, típica respuesta judía. Respuesta judía es que no, el Espíritu Santo solo le llega a los reyes y profetas. Porque claro, el Espíritu Santo te llega, pero en el Tanaj solo a gente muy escogida. Y él me dice, no, claro que no, en el Nuevo Testamento le llega a todos. Que es una gran diferencia y creo que es crucial diferencia. Y entonces le dije, ¿cómo me llegó el Espíritu Santo? Entonces yo le dije como el mago, le dije, yo quiero esto, claro. Te lo compro, ¿cuánto vale? Te lo compro. Como Simón el mago. Y llegué a tu casa, le pedí perdón a mi esposa, no sido un buen esposo, empezamos a restaurar nuestro matrimonio, pero además yo me acostaba y físicamente yo sentía un jalón, físicamente, yo me duermo como las muñecas a las 11:30, y físicamente sentía un jalón y me decía, vete a la computadora. Y empecé a tener un conflicto horrible. Soy judío, pero creo en Jesús. Y a mí me enseñaron que si tú crees en Jesús como judío, ya no puedes ser judío. Ese es un breaking point, ya no puedes. Si crees en Jesús, ya no puedes ser judío. Eso es lo que nos han enseñado toda la vida, que no es cierto además. Pero así nos enseñaron. Y entonces soy judío, porque además me gusta mi judaísmo, pero creo en Jesús. Y entonces corrí a los rabinos, que interesantemente los odiaba, hoy ya no los odio, los bendigo y los oro por ellos. Tengo mis problemas con ellos todavía, pero bueno. Y les empiezo a preguntar, ¿por qué Jesús no es el Mesías? Y empieza, ¿no? La deidad de Jesús, Dios no es hombre, no son tres dioses, son uno. Objeciones duras de contestar si no sabes. Pero no hubo nada que me resonara. Voy el domingo a esta iglesia y me presentan con el líder, me dice, tú eres Moisés, tú eres el judío, me dice. Le digo, pues sí. Me dice, es que eres judío mesiánico. Yo nunca había escuchado esa palabra. Y le dije, ¿cómo que judío mesiánico? Me dice, búscalo.
De esto fue de domingo a domingo, toda esa semana compleja, y busco judaísmo mesiánico. Y se abre un mundo desconocido para mí. Yo no conocía absolutamente nada del judaísmo mesiánico, siendo una persona muy involucrada en el judaísmo, pero lo tienen súper velado y súper guardado. Y solo está como lo muy negativo y hasta un poco de fanatismo, cosas así, pero no lo profundo, ¿no? Y claro, y ahí encuentran el judaizante. Y es todo un problema. Cosas que hoy sé que no tenía idea. Y entonces empecé a llorar. Y dije, Dios, ayúdame, no sé dónde estoy. Y entonces empiezo a ver judaísmo mesiánico y empiezo a mandar correos en hebreo, en español, en inglés, que son los 3 idiomas que hablo, diciendo lo mismo. Decía, hola, soy Moisés Resnick, hijo de padre y madre judía, y creo en Jesús. Necesito ayuda. Y creo, literal, I think I believe in Jesus. ¿No? En hebreo, en español. Creo. Y de repente me contesta alguien en Guadalajara, que es cristiano, que era líder de una congregación, es líder de una congregación judío-mesiánica, y me dice, me llamo Manuel Hernández. Y le dije, Hernández no es judío, aunque al menos que se haya sido criptojudío en la parte de ese. Y le dije, no, me dice, pero mis congregantes son Talguzik y Levi, apellidos judíos. Entonces dije, ok, porque el judío somos como segreguistas, así, no eres de mi equipo, ¿no? Y dije, wow, pues necesito ayuda. Y me dice, y dijo algo clave. Naces judío, te mueres judío y nadie te puede quitar tu judaísmo. Me dio tanta paz que dije, wow, entiendo perfecto. Entonces, ¿puedo ser judío y creer en Jesús? Me dice, claro. Y claro, como nosotros, este libro que está, de hecho, después mi tesis es que el judaísmo y el catolicismo, porque para el judío el catolicismo y el cristianismo es lo mismo, son de otro equipo. Claro. Y alaban a un Dios hombre. Y digo, wow, o sea, yo no quiero saber nada del catolicismo, porque para mí el cristiano era católico y Jesús era católico. Y entonces le digo, a ver, un crucifijo. Claro, un Dios muerto, ¿no? Y adoran a un Dios muerto. Y le digo, ¿cómo se llamaba Jesús? Lo primero que pregunto. Me dice Yeshua. ¿Y cómo se llama María? Miriam. Eso no son nombres judíos, no son nombres españoles o nombres cristianos o católicos. Y de repente, ¿cómo se llamaba José Yosef? Y digo, ¿qué hago? Me dice, lee el Nuevo Testamento, empieza por Mateo. Y vamos a ir parte por parte. Le llamé, no sé, 300 veces en el día. Tengo duda. Me comí literalmente el Nuevo Testamento. Yo creo que lo leí, no sé, 5 días, 4 días. Una sed impresionante. Amén. Y entonces me seguía despertando el Espíritu Santo. Hoy sé que era el Espíritu Santo. Y me dice, ve, ¿por qué Jesús sí es el Mesías? ¡Wow! Todas las profecías, no sé si ustedes sabían, pero las profecías, hay algo que se llama la Haftará y la Parashá, tú seguramente sabes, que es lo que se lee cada sábado en el judaísmo. Hay un calendario de lectura. Todas las Parashá y la Haftará, Parashá es la Torá, y la Haftará es del Tanaj, de escritos, profetas y salmos. Quitan las profecías, se las saltan. En el calendario no existe Isaías 53, no existe Miqueas 5:2, no existe Isaías 7:14, Isaías 9:6. Las saltan. Y entonces yo veo puras profecías cumplidas que me las habían velado, prohibido verlas. Y que es la misma enseñanza el día de hoy. Hasta hoy en día lo tienen velado. No le llaman Yeshua, le dicen Yeshua, el que su nombre se ha borrado. Y entonces empiezo a ver por qué Yeshua sí es el Mesías. Y le hablo llorando a Manuel, le dije, por favor ayúdame. Y yo soy muy analítico, aunque soy, una parte emocional, pero yo quiero entender, ya lo siento aquí, lo quiero aquí. Y me manda un libro espectacular que se llama Mesías, Jesús, Mesías o Farsante. ¿Por qué lo tenemos velado? Y bueno, y muy pronto empiezo a caminar pronto en el liderazgo de la iglesia, y el pastor me dice, vete a Denver, necesitamos un judío que le comparta al judío. Y bueno, fui a hacer mi seminario de Denver,
hago una maestría específicamente en judaísmo mesiánico. Este es la tesis de eso, que se convierte en un curso, que se convierte en gracias a Dios, un bestseller. Y es un libro Lo tenemos aquí. Exacto. Y es un libro que es para unir a dos pueblos separados por la historia. Está diseñado para el cristiano pedirle perdón y darle gracias al pueblo judío. Y la revelación es para el pueblo judío, entender que Yeshua es el Mesías. Y hoy dirigimos una congregación que se llama Bet Shalom. Y Dios nos ha súper bendecido. No ha sido fácil en el sentido de frutos, pero hemos repartido más de, 3,000 libros a judíos. Los regalamos. De hecho, no es bestseller, es best gifter, porque no recuperamos. Lo regalamos. Pero Aquí se vende. Pero hemos querido estar ahí y además es un honor tenerte aquí, porque cenamos en la casa hace 15 años, si no mal recuerdo, hace muchos años ya, 13 años por ahí, y es un honor tenerte aquí porque no hay cosa más profética que ver a un ex musulmán y a un ex judío tradicional, siendo un judío mesiánico y un creyente en Yeshua, unidos a través del Rey de Reyes y Señores de Señores. O sea, no hay cosa más increíble. Y yo no quiero meterme mucho más allá, pero ambos ahora pastores de iglesias tan hermosas en donde yo he estado en sus congregaciones y bueno, de verdad, otra vez, me honra. ¿Cuál es tu experiencia? Porque también ya la escuché y wow. Ahora, primero que nada, un privilegio. Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí con ustedes. Pero yo tengo una frase que digo, solo Dios puede hacer todo lo que he visto en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Es impresionante cómo el Señor alinea todo, cómo el Señor, cuando entregamos nuestro corazón, Él puede mover, Él puede hacer. Yo recibí al Señor en abril de 2006, me bauticé en agosto de 2006 y di mi primera palabra en octubre de 2006. Y desde ahí no he parado. Es todo para mí, es el Señor, estoy o no, uno tiene que decir, ¿está o no está? Y yo decidí 100% estoy, 100% mi familia. De hecho, yo recibí al Señor en Estados Unidos. Yo tenía el negocio aquí, moví mi familia a Estados Unidos para que nazcan mis hijos allá, para yo irme por allá, vender el negocio y regresar. Y en eso que recibimos a Jesús, mi esposa primero, yo a los 6 meses. Un musulmán es un poco terco, entonces me costó como 6 meses yo le decía, yo te llevo y yo te recojo, pero yo no quiero saber nada, no me hablas de Jesús, no lo traigas a mi casa, no lo traigas a mis hijos van a ser musulmanes. Entonces era muy, muy complicado en la casa, muy, muy complicado, porque yo trabajaba aquí entre semana y los veía fin de semana. Entonces teníamos ahí este conflicto de que, pues, ¿por qué te vas a la iglesia si solo estoy aquí un par de días? Los iraníes son de religión musulmana, pero no son de una etnia árabe, ¿no? Sí, no. Ajá. Los árabes son más así, Egipto, Irak. Es como decir los chinos y Japón. Es distinto, es muy distinto el idioma. Pero tienen muchos rasgos y bueno, un peso religioso y cultural muy fuerte de Alá, ¿no? Así es. Se divide entre Shia y Sunni. Así es como se divide. La mayoría de Irán son Shia y los de árabes son Sunnis. Entonces se divide, pero todo es a través de Alá, De Mohammed. Sí, entonces Que es una cosa, con toda proporción guardada, pero es como católicos y protestantes. O sea, son ramas totalmente distintas que las une Alá, ¿no? Y Mohammed. Y en el Corán, obviamente. así es. Pero con perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Sí, pero digo, todo es a través de Alá. Los dos lo llevan a través de Alá. Para el musulmán, Jesús no puede ser hijo de Dios. Ahí nos enseñaban desde chiquito, Dios no puede tener hijos, eso está mal. Entonces desde ahí empiezan a distinguirlo.
Y tienes una enseñanza también de tu padre muy fuerte, ¿no? Sí. Y hasta un tema como de machismo, ¿no? Pues de tanto así de que mi padre tenía dos coches y a mi madre le compró una bicicleta. Entonces era muy dominante. Ella no podía ver a su familia. Y eso es viviendo en Nueva York. No podía ver a su familia si mi papá no le daba visto bueno y era muy, pues, controlador. Entonces así era, pues, la manera en Irán. Y yo cuando íbamos cada verano a Irán y yo veía a mis abuelos y mis abuelas estaban en la cocina y si él las llamaba, venían. Entonces es una cultura muy distinta a lo que hoy en día pues estamos acostumbrados. Entonces pues yo también fui creciendo con esto, viendo esto y él pues llevando así el control de todo y uno pues crece en mi caso, en esta casa, sin a lo mejor valorar mucho a la mujer. Y eso fue algo que Jesús rompió en mí. Eso fue algo que solo el Señor, así, porque uno va viendo, uno va aprendiendo y de la cultura donde uno vive, pues es lo que se va absorbiendo. Y me fui haciendo muchas cosas de la cultura y pues yo fui musulmán hasta mis 40 años. Wow. La siguiente pregunta para ambos. ¿Y cómo llegan ustedes a ser ahora pastores de la fe cristiana y cada uno con un tema también muy especial hacia su pueblo? Bueno, en mi caso, la primera llamada es con el pastor principal de esta iglesia. Me llama a desayunar a su casa. Bueno, no es cierto, a casa del pastor de Cancún, porque vivíamos en Cancún, él viene de México. Me dice, Moy, te aviso que tú eres Coca, yo soy Pepsi. Literal. Me dijo, quiero que te quites tu camisa de servidor y te vayas por los judíos. Fue muy doloroso, porque me quitó. Yo estaba sirviendo. Me dolió muchísimo, pero me entiendo hoy en día que Dios, que era un llamado del Señor. Y bueno, para hacerte la historia corta, vivíamos en Cancún, vino el huracán, destruyó la economía muy fuerte, el huracán del 2007, y dije, ya no quiero estar aquí. Luego vino otro huracán en 2009, y entonces nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a Denver, Colorado, y ya estábamos en AC, Accelerated Christian Education, en la escuela, y buscamos, yo soy quiropráctico, dije, ¿dónde puedo ejercer? Y literalmente Dios dijo, pues Denver, Colorado, pero íbamos literalmente a ejercer quiropráctica y a hacer lo mío y a vivir en Estados Unidos un rato. No en ningún momento íbamos a estudiar. Pero Dios es tan increíble. Hay 52 fines de semana. En Denver es una de las locaciones de mayor congregaciones judío-mesiánicas de Estados Unidos. Hay como 12 o 14 congregaciones en todo el estado de Colorado. Eso no sabía. No tenía idea. O sea, yo había contactado a algunas, decir, oye, voy a ir, puedo pasar Shabbat contigo. Hay unas que se reúnen viernes en la noche, otras que se reúnen sábado. Y entonces me dice, sí, nos reunimos viernes, otra me contestó sábado, y dije, perfecto. Viernes voy a esta y sábado voy a esta. Solo escogí 2. ¿Por qué? Me gustó más, tenían mejor información, se veía una congregación un poquito más grande. No creas que las congregaciones mesiánicas son como tu estadio, gracias a Dios, y ya lo vas a llenar, pero son pequeñas. Amén, 4,000. Pero son pequeñas, pero esta congregación, una congregación como de 100 y tantas personas, que es bastante grande para judaísmo mesiánico. Y llegué y me dice, te va a recibir un amigo que se llama David Granado, su abuela era mexicana, él la verdad no hablaba español, pero me recibieron, tú eres Moisés Resnick de México, bienvenido. Me hicieron sentir en casa y fue muy interesante. Y de repente el pastor, que hoy es muy amigo mío, bueno, el rabino, porque él se llamaba rabino, Bert Yelling, dice, hoy es un día muy especial para el judaísmo mesiánico del mundo. Viene Jeffrey Feinberg a predicar desde Chicago y el lunes se abre la carrera de judaísmo mesiánico en Denver Seminary. Predica Jeffrey y dice, y el que quiera venir a la carrera, le damos el curso gratis. Gratis para los judíos es importante. Sí, claro. Esa palabra siempre se siempre. Y entonces volteó con mi esposa y le dije, oye, ¿escuchaste?
Y me dijo, sí, que va a haber un curso. Le dije, no, van a abrir la carrera de judaísmo mesiánico. No existe, solo está en Nueva York, Los Ángeles, y la van a abrir en Denver. Ok. Vamos a la siguiente sinagoga o a la congregación. Al día siguiente, predican, y el que predica se llama, Jaime Urbach, y dice, y aquí les presento a la directora de la carrera de judaísmo mesiánico, y el que quiera ir es gratis. Viernes y sábado el mismo mensaje. Volteo con mi esposa y le digo, amor, tú ve a verlo en las casas y eso, yo voy a ir a la escuela. ¿Cómo crees? Venimos a buscar casa, venimos a buscar, ¿no? ¿Dónde vas a vivir? Le dije, venimos otro mes. Mi esposa dijo, vete tú. Me despierto el lunes 5:30 de la mañana, porque las clases empezaban a las 7. Dije, yo me llevo el coche, tú te quedas aquí. Y de repente ella escucha una voz, párate también y ve. Se levanta, llegamos a la clase, lloramos todo el día, porque era la primera vez que nosotros entendíamos el judaísmo mesiánico como originalmente era. Claro. Entonces, cuando te explican que Yeshua utilizaba un talit y de las fiestas, cosas que para nosotros crecimos con eso, era tan importante ver el judaísmo de Jesús. No paramos de llorar una semana. Perdóname que te interrumpa, pero es como ahora las gentes que dicen, Jesús era palestino. Sí. Esa clase de cosas que la sacan totalmente de contexto. O Jesús era católico. Pero nunca pensamos. No ves a en el judaísmo de Jesús. Nunca piensas a Jesús como judío, porque fue robado, fue robado por los católicos y hoy quiere ser robado por los palestinos. O sea, y Jesús era judío, ¿no? O sea, insisto, no lo hace mejor o peor. Claro, es muy importante entender eso, lo hace un ser humano increíble y tenía que ser un contexto judío porque hablaba del Mesías, o sea, y el Mesías era un contexto judío, ¿no? Y bueno, y entonces lloramos y entonces me dicen, vengan al otro curso. Y literalmente la directora de la carrera me dice, Dios me dijo que tienes que venir acá. Dejamos todo, y luego Dios nos sacó a patadas de Denver, literal, porque estamos muy cómodos, y dijo, abre una congregación, y vino el festival, que seguramente te acuerdas, Voces de Israel, en el Auditorio Nacional, y me llama Jonathan Bernis y Paul Wilbur, y buenos líderes del judaísmo, y dicen, hoy tú vas a ser líder. Agarra una Torah, Paul Wilbur, dice, esta es la Torah y tu congregación se va a llamar Bet Shalom. Y empezamos en tu casa, igual también en un sofá, ¿no? Y hemos estado en ese sofá hasta el año pasado, que ya abrimos una congregación del Centro Comercial Interlomas. Y bueno, y estuvimos predicando en la casa muchos años, hasta que, gracias a la pandemia, se abrieron algunos locales en el Centro Comercial Interlomas, y agarramos un local que interesantemente habíamos orado por ese local de hace 3 años. Y Dios nos ha bendecido muy padre, ya tenemos servicio a las 12:30 y a las 6 de la tarde acabamos de abrir uno porque el de las 12:30 ya está lleno. Y Dios nos ha utilizado, nos da mucha paz compartirle al judío porque sabemos que el judío va a tener una segunda oportunidad. ¿No? En Zacarías 12:10, y mirarán a quien han traspasado y llorarán como si llora por mi hijo unigénito, y en ese día derramaré mi espíritu en Jerusalén. Entonces sabemos que nosotros estamos sembrando para que cuando seamos arrebatados, y le compartí a él, ¿no? Y sí somos claramente una congregación distintiva. Damos muchos cursos a pastores sobre las raíces bíblicas. Es muy importante entender que se llaman raíces bíblicas de la fe, no raíces hebreas, no raíces judías, son raíces bíblicas de la fe, donde también ha habido un rechazo en el parte del cristianismo contra esa parte de las raíces bíblicas. No entendemos bien el Shabbat, no entendemos bien las fiestas, no entendemos la ley dietética, y no queremos judaizar a nadie, muy importante, no queremos judaizar a nadie. Nunca me vas a predicar con una kipá, ni con el malit. No, vamos a hacerlo muy cero religioso, muy amoroso, pero entendiendo que Dios quiere gente que siga su ley y que tenga la gracia del Espíritu y la misericordia de Yeshua. Amén. Qué bendición. Y en tu caso, ¿cómo llegaste al pastorado de Pura Vida? Pues, para nada más llegar ahí a la iglesia, yo estaba tan cerrado, terco, necio, así, no quiero saber nada, Esto es muy oriental, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y resulta que mi esposa estaba embarazada con mi hijo Maximiliano de 8 meses. Y siempre nada más la dejaba y recogía. Y digo, ya llevo 8 meses, no me dejas. Dice, ahora entra conmigo. Y ahí fue donde yo dije, híjole,
pues no me agrada la idea, pero voy a sentarme hasta atrás en la silla más cerca de la puerta. Y si algo me incomoda, me voy corriendo. Entonces empieza el Pasona, yo soy Pastor Troy, bienvenidos, vamos a Mateo 5:28, y si uno ve a una mujer con lujuria en su corazón, es lo mismo que yo digo, wow, como que esa es la primera que escuché. Wow. Y ya no, es mejor que ahí en el 29 quitar tu ojo derecho, así y así. Y yo dije, ¿cómo crees? ¿Qué manera de predicar? Porque pues un musulmán, al final de cuentas, repite. Está repitiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, se repite y se repite. Y para un iraní es más difícil porque la oración es en árabe. Y nosotros hablamos farsi, Claro. y no hablamos árabe. Claro. Entonces uno aprende otro idioma para poder hacer las oraciones. Entonces ahí fue en la cosa tan... Y muchos iraníes no saben entonces ni siquiera lo que están diciendo. Es distinto, a menos de que de verdad a mí me enseñaron a mis 15 años. Entonces las mujeres les enseñan a los 13, los hombres a los 15, y ahí es donde yo fui aprendiendo. Mi mamá me decía, pero luego pues no, uno no se acuerda, nada más, a veces uno nada más dice, pues quiero terminar rápido para salir o hacer esto. Y es igual en el judaísmo, las 3 oraciones. Justo te iba a decir lo mismo. Shaharit, Minja y Arbit, que son las 3 oraciones del día, son repeticiones vanas. Que eso es lo que le molestaba a Jesús. Decía, deja de hacer repeticiones vanas. O sea, pues es idéntico. Y no quiero meter aquí temas, pero muchos judíos de la comunidad mexicana repiten y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Sí, sí. Idea de lo que dicen. Sí. Entonces cuando una persona me pregunta cómo un musulmán llega a los pies de Cristo, yo siempre digo Hebreos 4:12. La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderoso, penetra lo más íntimo de nuestro ser. Y ese es para mí... Yo nada más me quedaba ahí, yo creo que no parpadeaba, nada más me quedaba viendo cuando subían los versículos y así, wow, y uno tras otro. Y al último mi esposa dijo, ya vámonos, y yo, sí, ya vámonos. Quería más, y yo decía, wow, es increíble. Y ya después seguí embarazado, entonces regresé al otro y hablaba primero de Timoteo 6:10, el amor de dinero es la raíz de todo mal. Y él decía... Era un golpe tras otro. Sí, está diciendo, no es el dinero, es el amor al dinero. Porque si tú amas el dinero, tienes un coche bonito y estás en un semáforo y llega alguien a tu lado con un coche mejor, ya no te gustó tu coche, tienes un coche, una casa bonita, pero ya después ves otra casa y dices, ya no me gustó. Él dice, cuando tu corazón no es correcto con el dinero, nunca vas a estar satisfecho. Y yo estaba pasando por eso y yo decía, wow. Y después entonces regreso el tercer domingo y estaba hablando de perdón. Y yo por mi orgullo no hablaba en esta temporada con mi hermana, mi cuñado y un primo. Y todo por orgullo, que no, es que me dijeron algo, me ofendieron, me lastimaron y les dejé de hablar. Y así tan claro viene la palabra. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y él empezó a desarrollar cómo Jesús murió en el cruz por el perdón de tus pecados. Y tú, ¿quién eres para no perdonar a otros? Y no, empezó a desarrollar. Y después al último, eso es en el tercer domingo, él dijo, si hay alguien aquí que ha batallado con perdonar a alguien, nada más, donde está, levanta tu mano, quiero orar por ti. Y yo dije, ¿pero qué va a pasar? ¿Cómo que va a orar por mí? Y él lo repitió, dijo, cierra tus ojos. Y ya, me está viendo algo. Dice, ahora, si no has podido perdonar, levanta tu mano. Sí, ok, ma. Y empezó a orar. No fue algo tan poderoso. Yo llegué a la casa llorando. Hermana, te amo, perdóname, fui orgulloso. Y no, en 3 semanas. Y ya después venía el que seguía sobre dudar.
Esto puede ser como Tomás y dudar y a ver, pon tu dedo aquí en mis manos y si tú quieres dudar, puedes decir que el cielo no es azul, es verde, es gris, es esto. Pero si tú de verdad quieres dejar de dudar y venir hoy delante del altar, Jesús te quiere levantar. Jesús te quiere, Jesús quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y así fue el pastor y no, fue algo tan poderoso. Yo sentí mi corazón así 100 kilómetros por hora y yo decía, tenía tanta confusión porque yo tenía una medalla así que decía Alá, que la tenía yo creo que desde mis 15 años y pues iba a la iglesia, pero seguía con mis oraciones musulmanas. Llegaba a la casa y hacía... Entonces traía una confusión ahí porque decía, no, pero esta palabra me llama y yo no me repito, pero mi mamá se va a enojar si yo salgo de ser musulmán y por cierto, no, sí, hay es todo otra historia ahí, pero entonces así me fui hacia enfrente, sentí un peso que vino sobre mí ese día y él dijo, repite conmigo, mi voz cambió, no, era algo tan poderoso que experimenté la manifestación de la gloria de Dios, yo digo, fue algo tan increíble y fui a la casa y dije, wow, ¿qué hago? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué sigue? Porque pues seguía con mis oraciones y que mi mamá, pues no puede ser que mi mamá estuvo equivocado y tenía... Claro, el peso de la familia. Sí, el iraní es muy pegado a la mamá, la mamá entrega su vida para sus hijos, él lo único que hace es entregar su vida para sus hijos. Entonces, sí fue algo muy impactante y pasó un poco más de tiempo y yo tenía pues estrés por el trabajo, me dolía el pecho, me dormía el brazo, me dio reflujo de ácido, me dio claustrofobia. Iba y venía cada fin de semana de México a Arizona. Cada fin de semana y de repente andaba ahí con claustrofobia y después en la noche tenía insomnia. Trabajaba constantemente mandando correos a China. Estaba siempre trabajando, haciendo números y en esto un domingo recibo esto de Mateo 11:28. Todos los que están cansados y agobiados, Jesús hace esta gran invitación. Y yo por todo mi estrés de mucho tiempo atrás había buscado en Google. El doctor Google. Cómo aliviar el estrés. Y que una aspirina, empecé con una aspirina y ahí me sentía bien unos 10 días, yo creo que todo de la mente. Y después otra vez sentía así, y después té antiestrés, y después esta cosa, aromaterapia, y inhalándome para dormir todas las noches. Entonces todas las noches era esto de una aspirina, té antiestrés, y después de esto seguía buscando un vaso de vino antes de dormir. Esa sí me gusta. Un vaso de vino antes y estaba haciendo tanta cosa y mis pastillas para el reflujo. Y esa prédica que escuché esto, yo tomé una bolsa de basura y eché todo. Dije, ven, todo. Té antiestrés, aspirinas, botellas, todo. Todo lo que tenía y lo eché a la basura. Y me acuerdo, me puse de rodillas, oré 20 segundos. Yo dije, Jesús, ayuda. Yo no sé porque seguía con mis oraciones, si orar a Alá, a Dios, a Jesús. Yo no sé a quién tengo que estar orando. Pero estaba durmiendo 3 horas por noche. Wow. Así de una insomnia horrible y todo lo demás. Y yo dije, pero Jesús, tú me invitas a conocerte.
tú me invitas a acercarme a ti. Y tú dices de que si yo me acerco, tú me darás descanso. Yo estoy agobiado y tú dices que me das descanso. Yo tomo tu promesa. Esa oración, así de 20 segundos, eso es muestra. Si tú me quitas todo lo que yo estoy ahorita batallando, yo voy a reconocerte como mi único Señor y Salvador. Voy a quitar, ya tiré todo, voy a quitar mi Alá y me voy a entregar mi vida a ti por completo. Y esa noche me voy a dormir, despierto 14 horas después. Cuando dormías 3. Nada de dolor de pecho, nada de reflujo, nada de... Así completamente me sanó. Y como yo hice esta promesa hace 16 años, hasta la fecha, ahí sigo a 100. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Usa mi vida, usa mi familia. Estamos para servirte. Y con esta convicción nos hemos entregado a 100 al Señor. Wow, qué bien. Tienes una historia con tu mamá también. Y también esa es impactante. Yo también quería saber cómo está la persecución porque está igual, el judío ni musulmán, si crees en Jesús, te desecha, ¿no? En Israel, por ejemplo, ¿no? En los territorios en disputa, cuando hay una población musulmana muy fuerte y alguien cree en Cristo, tienen que salir porque los golpean, los secuestran, los lastiman. En el judaísmo los matan, en el judaísmo, y ni se diga en Irán o Irak, otros países. Pero en el mismo Israel hay una persecución clara. Hay una persecución clara para el judaísmo mesiánico en Israel. No tan popular, pero sí es cierto. Ha habido bombas en congregaciones, ha habido bombas a niños, ha habido cosas terribles. Cosas legales. Porque el creer para nosotros dos es más difícil que para alguien que viene de un contexto católico. Porque seguramente no sé cómo fue con tu mamá o tus hijos, tus amigos y eso, pero tu papá, ¿no? Cuando yo llegué con mi mamá y tan emocionado, dije, Jesús es mi Señor y mi Salvador y me voy a bautizar. Y primero me dijo, estás loco, van a lavar tu cabeza, van a quitar tu dinero y van a cambiar tu nombre. Ahí empezó, ahí es donde empezó. Luego dije, mami, me dolió, pero dije, lo que tú digas, ya tomé la decisión, me voy a bautizar el próximo domingo. No, hijo, y empezó a llorar. ¿Cómo crees? Si yo te enseñé desde chiquito en lo que es correcto y bueno, ¿por qué ahora vas a lo que está mal? Tú sabes que eso está mal. ¿Por qué lo haces? ¿Me quieres hacer daño? Y dije, mami, yo te amo, me hace triste lo que me dices, pero yo, güey. Y después me hizo así el círculo. ¿Ves ese círculo? Tú ahorita estás dentro. Si tú te bautizas y te entregas a Cristo, vas a estar fuera del círculo. Yo voy a decirle a toda la familia, todos tus tíos, todas tías, primos, que tú ya no eres parte de la familia. Y así me dijo, yo ya no te voy a hablar. Y así como 3 años, y me dolía tanto porque a mi mamá, que la amo tanto, me dejó de hablar. Y un día, casi después de los 3 años, vino a visitarnos aquí en México para algo de mis hijos y era domingo y yo dije, mami, ¿por qué no vienes a la iglesia? Vienes y pues sienta ahí. Y ella dijo, no, yo no voy, hijo. Me da vergüenza lo que haces. Imagínese, wow. Estuve a 1 hora de predicar y que mi mamá, que amo tanto, me dijo el día. Y ahora ni tuve palabras, pero así es como pasa en la familia. Digo, pero gracias a Dios, mi padre, que había ido a la Meca 13 veces, en la primera vez que lo vi, él estaba viviendo en Dubái. Tomamos un vuelo a verlo. Yo tenía... No se hablaban, ¿no? Más como 22 años. Que no habíamos hablado, que... Nunca llevábamos, siempre chocábamos. Él de Irán, yo nací en Nueva York, llevé la cultura, pero hay cosas que él me decía, tienes que hacerlo así. Y yo decía, papi, yo soy también americano y no quiero vivir también así. Entonces teníamos un choque entonces muchos años lo dejé de hablar y ya no le busqué. Y era algo que Dios, otra vez, solo Dios. Y llegó un hombre
un poco mayor de edad, y a finales de las prédicas, nada más me llegaba y decía, te amo. Y domingo tras domingo, nada más llegaba. Un congregante en tu iglesia. Congregante, nada más llegaba, me esperaba, y me daba un brazo y decía, te amo. Y yo decía a mi esposa, este hombre lleva 4 meses diciéndome que me ama. En México. Aquí en México. Y yo decía, y fíjate, es el tamaño de mi padre, es igualito que mi padre, como Dios dijo, ya, vete a buscar a tu papá. ¿Cómo utilizó? Wow. Entonces me fui hasta Dubái. En esta noche que llegamos ahí con mi familia, él me dice, te veo diferente, te veo así, así, platícame, ¿qué estás haciendo? Dije, recibí a Jesús, soy pastor, es la mejor vida que puedes imaginar. No, y le puse a compartir, el Espíritu Santo moviendo versículo. Y él dijo, después de como 1 hora y media, dijo, hijo, yo quiero lo que tú tienes. Estaba llorando. O sea, sí, inmediato. Inmediato recibió a Jesús. Todo su cuerpo fue transformando. Tenía su diabetes de 385. Oramos esta noche. Bajó esta noche a 170 y se fue bajando y bajando y bajando. El tiempo que transformó su vida. A sus 74 años recibió a Jesús y empezó a servir con todo su corazón. Y sirve en Dubái hoy, ¿eh? Ya se murió. Ya no está. Pero bueno, está en el reino. Sí, Está en el reino. Es muy parecida la historia de ustedes. Con mi mamá. Y tu mamá. Mi papá, sí, súper reacio, duro también, ruso, no musulmán, es ruso judío, pero muy, muy distante. Pero mi mamá es muy intelectual. Mi mamá leía. Y entonces, cuando yo empiezo, ella ve un cambio en mí. ¿No? Y me dice, ¿qué tienes? Y digo, pues, tengo a Yeshua en mi corazón. A ver, pero ¿cómo puede ser? Tú no puedes ser judío. Y le dije, a ver. Y mi mamá es mi mamá creció en una escuela religiosa. Entonces agarré, y es exactamente el PGR, agarré, ¿no? Salmo 2, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 53. Y de repente, cuando llegué a Isaías 53, empieza a llorar. Y dice, pero esto es una Biblia católica. Le dije, ve la parte de atrás. Y abre la última hoja y está su nombre, era su Biblia. De cuando era chiquita. Wow. Este es tu Tanaj. Es tu Biblia, mamá. No te la cambié, es con la que tú estudiaste hace 50, 60 años. No sé, ¿cuál fue? Mi mamá tiene 80 y tantos ahorita, y eso fue hace, 2007, si no mal recuerdo, 2008, por ahí. Le dije, ese fue eso. Y suelta el Tanaj, la Biblia, y empieza a llorar, y empieza a decir, lo matamos. Y le dije, mamá, tranquila, lo teníamos que negar para que todos los gentiles, todos los pueblos conozcan a Yeshua, conozcan a Dios Padre. Era parte del plan de Dios, pero empieza a haber una culpa en ella de, matamos al Mesías, matamos. Dije, tranquila, es parte del plan. Y a partir de ahí mi mamá se congrega, está ahí, y mi papá hoy por hoy también se congrega y todo. Mi hermano todavía no, seguimos orando, ni mi cuñada, ni mis sobrinos, ni una hija que tengo en Estados Unidos tampoco, que anda con un egipcio, by the way, anda con un egipcio. Pero sí, y claro, mis amigos, en el momento que yo empecé a creer en Yeshua, hay una separación clara, ¿no? Aunque tenemos amigos en común, pero cuando hablo de ti, justo hacen un... Así es. El domingo murió la mamá de una congregante judía mesiánica, voy al panteón, y me ve un rabino y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya no me acuerdo, Moisés Resnick. Buen día. Y ya saben. Entonces cambian, no están a gusto, pero ¿sabes qué? No están a gusto porque no quieren cuestionarse, no quieren cuestionar la verdad, no son buscadores de la verdad y están cómodos siendo borregos y ciegos guiando a ciegos. Ha sido un tiempo increíble. Habíamos hablado de tocar otro tema. ¿Qué les parece que lo toquemos posteriormente? Sí, el tema político, pero creo que ha sido muy enriquecedor escuchar
el corazón de cada uno de ustedes y cómo Cristo Jesús en culturas totalmente diferentes, aparentemente opuestas, aunque yo creo que se tocan mucho, en realidad está haciendo algo increíble el Señor Jesús, que lo puede hacer con las personas que nos están escuchando. Palabras finales. Yo creo que cuando nacemos, Dios, nuestra familia nos hereda el apellido, pero también nos hereda la religión. Y Dios no quiere una religión heredada, quiere tu corazón, quiere tu ser. Puedes haber venido de un contexto musulmán, de un contexto judío, de un contexto católico, de un contexto agnóstico, de un contexto donde sea. Y Dios, si tú te dejas, te transforma y es una decisión personal. El seguir a Dios es una decisión personal. Dios tiene hijos, no nietos. Y yo creo que si nos estás viendo y si has tenido alguna de estas necesidades, nada más de rodillas dile: Jesús, quiero conocerte. Y Él es tan bueno, tan rápido, tan perfecto que te transforma así. Amén, amén. Yo les llevo a Hechos 4:13, donde la gente había visto a Pablo y Juan y habían reconocido que ellos, aunque no tenían estudios, habían estado con Jesús. Y yo quiero de verdad compartirles de todo corazón de que si somos hijos de Dios, si tenemos esa gran bendición, que la gente sepa quiénes somos. Que no es algo oculto que en el trabajo 10 años después alguien se entera que uno camina con el Señor. Siempre eso es lo que tenemos que reflejar, entregarnos de todo corazón y tener ese gozo en nuestro corazón, que somos hijos de Dios y vamos a tener toda la eternidad en la luz del Señor y tratar de llevar lo máximo de personas que podemos con nosotros y para mí eso empieza en nuestro entorno. Yo tengo una empresa donde tengo varios empleados y antes de COVID, una vez al mes, yo les reunía y les compartía del Señor. Entonces, que la gente reconozca que tú has caminado con el Señor. Y yo creo que si podemos estar un ex musulmán, un ex judío tradicional y un judío mesiánico, un hijo de un cristiano predicando la palabra de Dios y hermanados a través del amor de Yeshua, que pensarías algo imposible, un musulmán y un judío hermanados como hermanos que somos hoy, hijos de Dios. Si tú crees que esto es imposible, ese es nuestro Dios, es un Dios de imposibles. Amén. Dios de imposibles, Dios de paz, y qué bendición tenerlos ambos. Otra vez, los admiro, los quiero, los respeto y si a alguien hay que agradecerle también esta bendición, por supuesto al Señor y todo, pero esa persona que está allí, que quiero que venga, ven Andrés, para que te conozcan y Ya está un boliviano. un boliviano tuvo que venir a México para reunirnos a los tres. Amén. Te gusto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por perspectivas. Gracias.